En el sistema internacional, los estados obran siempre para mantener y, si es posible, aumentar su poder en relación con los otros estados. Podríamos decir que esta frase encapsula la esencia del pensamiento realista en las relaciones internacionales. Nos remite casi automáticamente a una noción hobbesiana de la naturaleza humana, ¿no? De esa guerra de todos contra todos. Pero estamos hablando aquí de las relaciones entre los estados, no de las relaciones entre las personas. Y este matiz es fundamental. Pensar que las relaciones colaborativas puedan ser dominantes en las relaciones entre los seres humanos no significa pensar que esas relaciones colaborativas puedan ser el factor dominante en las relaciones entre los estados. El realismo, a lo largo de los años y de los siglos incluso, ha pasado por sucesivas iteraciones teóricas. En tiempos recientes podríamos decir que la dominante es la del realismo ofensivo o realismo estructural, encarnada por el pensamiento de John Mearsheimer, un profesor de la Universidad de Chicago que se ha convertido en un personaje público a raíz de la invasión rusa de Ucrania en el año 2022, principalmente por el vídeo que se hizo viral en el que él en el año 2015 predecía con gran acierto cuál iba a ser el destino de Ucrania, en el que decía, bueno, si Occidente insiste en convertir a Ucrania en un baluarte occidental en la frontera a las puertas de Rusia, la cosa acabará muy mal para los ucranianos. Y decía, si no recuerdo mal, que Occidente o Estados Unidos estaban llevando a Ucrania por el camino de la perdición. Posteriormente, Mearsheimer se ha convertido en una persona con una gran presencia mediática. Bueno, digamos en podcasts, en YouTube, es fácil encontrar vídeos de él más allá de sus charlas académicas. De hecho, participa en una serie de podcasts con regularidad y creo que incluso existe un canal en el que alguien se está molestando en básicamente hacer una traducción simultánea o un doblaje de sus intervenciones. Desgraciadamente, lo que no existe en español es una traducción de su obra más importante en la que expone su teoría de las relaciones internacionales. Es esta. Se llama La tragedia de la política de las grandes potencias. Es una obra del año 2003, con una edición revisada del año 2014. Pensemos que en el año 2003 el pensamiento dominante en el mundo académico en relación con las relaciones internacionales era el liberal. Estábamos en pleno momento unipolar en el que todavía se presupone que fundamentalmente la historia ha llegado a su fin, como decía ese famoso artículo de Francis Fukuyama, que explicaba que la humanidad estaba abocada a, de alguna manera, converger en torno al sistema que había prevalecido en la Guerra Fría, el del capitalismo liberal, de la mano de sistemas políticos, de democracias liberales, y que esto también, pues de alguna manera, el clima intelectual de la época indicaba que países gobernados por un mismo sistema político y económico tenderían a entenderse. Y además que estarían gobernados por un entramado de organizaciones internacionales que facilitarían la cooperación. Por lo tanto, el pensamiento realista estaba desprestigiado o era visto como algo del pasado. Sin embargo, en el año 2001, Mearsheimer escribe esta obra con una fuerte defensa de los postulados del realismo, que él ve como de alguna manera atemporales. Evidentemente, a raíz de la guerra de Ucrania, todo el mundo está hablando de un nuevo orden multipolar y el pensamiento de Mearsheimer se ha popularizado. Por lo tanto, alguien debería traducir esta importante obra a lo que podríamos decir que es el segundo idioma más importante del mundo. Yo no la voy a traducir aquí, pero sí que voy a hacer un resumen audiovisual que espero que te resulte interesante. No pretendo aquí hacer un alegato de las ideas de Mearsheimer, porque verás que se sostienen bastante bien por sí solas y que él las defiende muy bien. Lo que pretendo es presentarlas para que puedas tenerlas en consideración cuando reflexionas sobre las relaciones internacionales, porque me parece que son ideas importantes que conviene tener en cuenta cuando pensamos en el presente y el futuro de este mundo. El propio Mearsheimer dice que su teoría no siempre funcionará. De hecho, él dice que una buena teoría en las ciencias sociales puede explicar quizás el 75% de los casos, porque existen demasiados factores que inciden. En todo caso, como veremos, la teoría tal y como la presenta en su libro y como la justifica, sí parece explicar llegar a ese umbral del 75% de los casos explicados. Lo que distingue el pensamiento de Mearsheimer del realismo ofensivo
respecto de las otras teorías del realismo es que él explica el comportamiento de los estados como el resultado de la estructura del sistema, más que como el resultado de una esencia que pertenece a la naturaleza de los estados en sí. Mearsheimer en su obra establece una serie de postulados que le llevan a una serie de conclusiones sobre las relaciones entre las potencias y las grandes potencias. Y después lo que hace es contrastar el registro histórico del comportamiento y las interacciones de las grandes potencias que han existido en el sistema a lo largo de los últimos 200 años y ver si es coherente con lo que predice su teoría. Y concluye, como no te sorprenderá saber, que sí, que su teoría explica la mayor parte del comportamiento de las grandes potencias a lo largo de los últimos 200 años. Las grandes potencias, cuyo comportamiento analiza básicamente desde las guerras napoleónicas, son en Europa Gran Bretaña o el Reino Unido, Francia, Prusia, que posteriormente se convierte en Alemania, Rusia, que posteriormente también será la Unión Soviética, Italia como potencia menor, pero que aún así él coloca dentro de ese grupo de las grandes potencias, y después Japón en el este de Asia y Estados Unidos. Creo que no me dejo ninguna. Recordemos que es un libro del año 2001 y China no figura todavía para Mearsheimer como gran potencia, aunque sí dedica un capítulo al final del libro al ascenso de China. Pero para él, en los siglos XIX y XX, China no es una gran potencia, como tampoco lo es España, como tampoco lo es el Imperio Otomano. Son estas que acabo de mencionar. Entonces vamos con sus postulados. Nos habla de 3 aspectos del sistema internacional que él constata. Por un lado está la ausencia de una autoridad central, que significa que el sistema es anárquico. Por otro lado está el hecho de que todos los estados tienen algún tipo de capacidad ofensiva. Y una tercera constatación es que los estados desconocen las intenciones de los otros estados, o por lo menos no pueden saber a largo plazo cuáles van a ser las intenciones de los otros estados. A estas constataciones añade 2 suposiciones: que la supervivencia es el objetivo principal de los estados o de las potencias y grandes potencias, y además añade que son actores racionales. Tomando juntas estas suposiciones con las constataciones anteriores, concluye que existen fuertes incentivos para que el comportamiento de los estados sea ofensivo, porque cuanto más fuerte eres, más capacidad o mejores perspectivas de supervivencia tendrás. Por lo tanto, los estados prestan mucha atención a sus competidores, a la competencia entre distintos estados, al equilibrio del sistema, y siempre estarán atentos a las posibilidades que puedan existir de mejorar su posición dentro de ese sistema, es decir, de acrecentar su poder. Y por tanto, la distribución del poder en el sistema es dinámica, es cambiante, y esto preocupa permanentemente a los estados. Cuando unos se hacen más poderosos, otros tienen más miedo y obran en consecuencia. Mearsheimer añade a esto una serie de consideraciones que son las siguientes. El potencial de poder de los estados reside en la población y en la riqueza. Los ejércitos de tierra son el ingrediente central del poder militar. Los estados capaces de sobrevivir a un ataque nuclear y responder al mismo en la era nuclear se temen más que lo que temen a los estados que no tienen esa capacidad. Y los estados separados por grandes cuerpos de agua tienen una capacidad limitada de atacarse los unos a los otros. Y esto hace que sea imposible que exista una potencia hegemónica a nivel mundial. Solo pueden existir potencias hegemónicas a nivel regional. Estados Unidos, aunque haya liderado un mundo unipolar, no puede ser una potencia hegemónica en Eurasia porque no puede contar con un ejército suficientemente fuerte en Eurasia como para dominar toda la región. Y dentro de esta cuestión geográfica de la separación por cuerpos de agua que dificulta el ataque, pues a la inversa, los estados que tienen mayor cercanía física, los estados que comparten fronteras, pues será más probable que entren en conflicto y por lo tanto se temen más entre sí. A la hora de definir qué es una gran potencia, Mearsheimer define una gran potencia como una potencia que es capaz de medirse militarmente con la potencia más poderosa del sistema y en una contienda, si fuera el caso, por lo menos debilitarla significativamente. En la era nuclear se trata de una potencia que es capaz de sobrevivir a un primer ataque nuclear
y que además tenga unas fuerzas convencionales considerables. Después define lo que es para él una potencia potencialmente hegemónica. Se trata de una gran potencia que es capaz de derrotar individualmente a todas las grandes potencias que existen en su región y además podría tener posibilidades de derrotar simultáneamente a dos de ellas. Esto le generaría unas perspectivas de a plazo poder dominar totalmente una región. Pero la distinción entre potencialmente hegemónico y hegemónico es importante. Ni siquiera la Francia de Napoleón o la Alemania de Hitler pudieron llegar a ser realmente hegemónicas en Europa. Lo pudieron ser, digamos, durante un tiempo muy limitado y durante un periodo de guerra. No pudieron lograr afirmar esa hegemonía. Una hegemonía que Estados Unidos sí que ostenta en el hemisferio occidental, pero el hemisferio occidental pues, es más pequeño y menos importante en el equilibrio total de poder del mundo. La clave respecto de que una potencia se pueda convertir en potencialmente hegemónica reside en la diferencia de poder entre la primera y la segunda potencia del sistema. Tiene que haber una brecha significativa. Para Mearsheimer, el equilibrio de poder es una preocupación permanente de las distintas potencias. Y en este sentido, los estados se fijan sobre todo en las capacidades, no tanto en las intenciones de las otras potencias, porque las intenciones pueden variar en el tiempo, pero las capacidades suelen perdurar. Y lo que genera más o menos miedo es una distribución más o menos igualitaria del poder en el sistema. Si el sistema es bipolar, tenderá a ser más equilibrado, o si el sistema es unipolar. Pero los sistemas multipolares se prestan a una mayor competencia por el poder entre las distintas potencias. Y esto puede generar mayor inestabilidad. En este sentido, Mearsheimer distingue entre sistemas multipolares equilibrados con más o menos una paridad entre varias grandes potencias o desequilibrados, en los que una gran potencia podría despuntar y volverse potencialmente hegemónica, lo cual generará pánico entre las otras grandes potencias, y estas son las situaciones en las que se genera el riesgo de una guerra entre grandes potencias. Claro que Mearsheimer tampoco dice que el poder o la supremacía militar sean la única motivación o el único motor del comportamiento de las grandes potencias. Puede haber otros, pero es el primero. El equilibrio de poder es la principal preocupación de las grandes potencias. Y los otros objetivos pueden ser, si acaso, complementarios, pero tienen que ser compatibles. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que para Mearsheimer lo que dice de las potencias y las grandes potencias no tienen nombres propios. Se aplica a todas ellas. En el mundo de Mearsheimer no existen buenos y malos, no existen ideologías políticas en los estados que determinen si una potencia tiene mayor propensión a la hegemonía o menos. Para Mearsheimer, la esencia misma de la estructura del sistema empuja a todas las potencias a querer ser más grandes, más poderosas para tener una mayor seguridad. Hablando de poder, habría dos tipos de poder o dos niveles de poder. Está el poder militar y está el poder latente. El poder latente es básicamente la capacidad potencialmente de tener ese poder militar, pero no necesariamente tenerlo, ¿no? O sea, serían las precondiciones o serían los requisitos. Y esos requisitos residen básicamente en la demografía y en la economía. Una gran potencia necesita tener una gran población y necesita tener una gran riqueza, ¿no? Una gran población para tener un gran ejército, una gran riqueza para armar a ese gran ejército. En última instancia, claro, el poder militar será la última ratio del poder, ¿no? Cuando las potencias se midan en una contienda bélica, quien se pueda imponer dependerá de eso. Pero no solo, el poder militar no es el único factor en determinar el resultado de un conflicto. Pueden existir otros factores, como por ejemplo el tiempo, la moral de los intervinientes, la estrategia militar, las enfermedades. Pueden aparecer otros factores, pero el militar es el principal. En todo caso, ese poder militar depende del poder latente que se pueda tener a través de la población y de la economía. Y por tanto es necesario tener esa gran riqueza, esa economía grande que para Mearsheimer también presupone tener una población grande. No estamos hablando aquí de una economía grande a nivel financiero, estamos hablando de una economía grande a nivel productivo. Y por tanto también Mearsheimer utiliza como medida no el Producto Interior Bruto para medir el poder latente,
sino la producción industrial, para la cual utiliza como indicador la producción de acero y también el consumo energético. Y entonces él crea un índice compuesto con estos dos elementos que les sirven para medir comparativamente entre las grandes potencias el poder latente que éstas tienen a lo largo del tiempo y compararlas unas con las otras. En esta tabla vemos ese índice compuesto para el periodo que va de 1816 a 1940 para las principales potencias europeas. Para el periodo hasta 1850 solo utiliza la producción de acero porque no dispone de datos de consumo energético. En todo caso, los porcentajes que nos muestra la tabla reflejan la fracción del poder latente total de Europa que existe en cada país en cada momento. Vemos que a lo largo del siglo XIX el Reino Unido es la potencia dominante, ¿no? Llega a tener en 1870, 1860 hasta 2/3 de todo el poder militar latente de Europa, que no significa que tenga un ejército que sea más grande que el resto de los ejércitos europeos juntos. Significa que tiene una producción, una capacidad industrial que en teoría le permitiría tenerlo. Vemos asimismo que hacia el final del siglo, Prusia, que se ha convertido en Alemania, empieza a despuntar, deja atrás a Francia y entrando en el siglo XX adelanta al Reino Unido. Y posteriormente, conforme avanza el siglo XX, Rusia, convertida ya en la Unión Soviética, empieza a alcanzar a las dos que van por delante. De hecho, adelanta en algún momento de los años 30 al Reino Unido y se sitúa cerca de Alemania cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1960, con medidas ya más fiables del Producto Interior Bruto, Mearsheimer considera que este es un indicador mejor. Pero bueno, para lo que viene, este indicador compuesto de producción de acero y de consumo energético es el principal que él utiliza. Como decía, puede haber un desfase entre el poder latente y el poder militar real. Un ejemplo de esto sería Estados Unidos. Estados Unidos en el año 1900 tenía un poder latente equivalente al del Reino Unido o al de Alemania, pero evidentemente su ejército no era comparable al de estas dos potencias porque en suelo americano básicamente Estados Unidos no tenía rival al que temer y por lo tanto no necesitaba llevar a cabo esas inversiones en armamento que sí que hacían las potencias europeas. De la misma manera que, como decía, el Reino Unido a lo largo del siglo XIX tenía el mayor poder latente de Europa, pero no por ello tenía el mayor ejército de Europa, estando también protegido de las potencias continentales por el mar y en cierta medida también por la existencia de países como Bélgica y los Países Bajos, que para el Reino Unido precisamente siempre tuvieron esa importancia estratégica de que al no estar esos territorios en manos de una gran potencia continental, impedían o por lo menos dificultaban cualquier intento de invasión de Gran Bretaña desde el continente. Estos factores geográficos no solo explican en qué medida se expresa a través de poder militar el poder latente de una potencia, sino que también explican el tipo de poder militar que adquiere una gran potencia, para lo que Mearsheimer denomina los balanceadores offshore o las potencias balanceadoras de ultramar, es decir, principalmente está hablando aquí del Reino Unido y de Estados Unidos. Generalmente la capacidad militar se expresa a través de, históricamente, una poderosa armada para dominar los mares y ya entrando en el siglo XX, una gran aviación, mientras que las potencias continentales se centrarán más en los ejércitos de tierra. En todo caso, una de las apreciaciones de Mearsheimer que vertebran su pensamiento es la idea de que el ejército de tierra es el factor determinante en última instancia del poder, porque el ejército de tierra es el que es necesario para conquistar un territorio, ocuparlo y mantener el control sobre el mismo. La armada y la fuerza aérea pueden bombardear, acosar, asediar, incluso dar pie a desembarques, pero para controlar un territorio, para ocupar y conquistar un territorio, en última instancia, esto es algo que solo puede hacer un ejército de tierra. Esta conclusión la alcanza Mearsheimer tras analizar todas las guerras que se han producido a lo largo de esos 2 siglos entre grandes potencias y también entre grandes potencias y potencias menores. En este sentido pasa revista a las 2 guerras mundiales y las guerras napoleónicas, que son, digamos, las 3 guerras en las que habrían intervenido simultáneamente todas las grandes potencias del momento. Y después tenemos otras guerras entre grandes potencias como son
entre 1853 y 1856 la guerra de Crimea, que opuso a Gran Bretaña y Francia, por un lado, aliadas con Turquía, contra Rusia. Después tenemos la Guerra de Unificación Italiana en 1859, en la que participaron Austria y participó Francia también. La Guerra Austro-Prusiana de 1866, que es la guerra, digamos, que da pie a la formación de la Alemania moderna. La Guerra Franco-Prusiana de 1870, la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, la Guerra Civil Rusa entre 1918 y 1921 y la guerra entre la URSS y Japón en 1939. En todas ellas concluye que básicamente lo determinante fueron los ejércitos de tierra. Incluso el desembarque anfibio de los franceses y los ingleses en la guerra de Crimea no fue lo determinante, sino la batalla que se produjo en tierra. El desembarque se produjo también pues, a 50 kilómetros de Sebastopol. Los rusos en aquel momento pues, estaban industrialmente bastante atrasados, no tenían líneas ferroviarias para transportar tropas a donde después se produjeron los combates, y lo que determinó en última instancia la victoria de los aliados pues fue su superioridad a nivel terrestre. Los otros casos en los que se podría hablar de un desembarque importante pues serían el de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, este vino después de una campaña, digamos, de bombardeo estratégico por parte de la aviación muy importante, y también pues porque Alemania estaba tremendamente debilitada ya y estaba de hecho perdiendo la guerra terrestre en el frente oriental, ¿verdad?, a donde tenía enfocado el grueso de su ejército. Pasa revista a otros desembarques en los siglos XVII y XVIII hasta la Revolución Francesa. Dice que no funcionó ningún desembarque anfibio. En 1799 un desembarque ruso-británico en Holanda para combatir a Napoleón fracasó. En 1808 los ingleses desembarcaron en Portugal y fueron repelidos. En 1801 los ingleses en Egipto. En las guerras napoleónicas los ingleses desembarcaron en Egipto con éxito en 1801, pero bueno, aquí pues estamos hablando de un ejército francés pequeño en Egipto, que estaban pues en unas condiciones particulares de cansancio, etcétera. No es algo determinante y evidentemente no es un enfrentamiento de grandes potencias en su territorio, sino en un espacio colonial. En la Primera Guerra Mundial nos dice que no hubo ningún desembarque exitoso. El de Galípoli, por el que los británicos, junto con los franceses también, intentaron tomar Istambul, fue un fracaso. Y después tenemos, pues en la Segunda Guerra Mundial, ya lo he comentado, el desembarco de Normandía, y después en el Pacífico pues los japoneses llevaron a cabo muchos desembarques exitosos, pero porque se enfrentaban a muy poca oposición. O sea, esto fue, digamos, cuando los japoneses ocuparon Indochina o ocuparon las islas de lo que hoy es Indonesia, y después los americanos pues evidentemente lograron doblegar a los japoneses, pero utilizando dos bombas atómicas. Mearsheimer hace el mismo análisis del uso de los bombardeos estratégicos continuados en las distintas guerras por parte de la aviación, y concluye pues que también pues que sirven de apoyo, sirven para debilitar al enemigo, pero no sirven en última instancia para acabar de doblegarlo. En cuanto a las armas nucleares y cómo la existencia de estas modifica la dinámica del equilibrio de poder, Mearsheimer dice lo siguiente: puede haber una situación en la que una gran potencia tenga superioridad nuclear. En ese caso, los ejércitos convencionales dejan de importar, porque con esa superioridad nuclear podrá doblegar a las demás solo mediante el uso del chantaje. Lo que pasa es que realmente esa situación de superioridad nuclear no se ha acabado de producir nunca. A nivel de armamento nuclear hemos tenido una etapa inicial en la segunda mitad de los años 40 en la que Estados Unidos era la única potencia nuclear, pero por el reducido número de cabezas nucleares que tenían en ese periodo era insuficiente como para doblegar a su adversario, que hubiera sido en este caso la Unión Soviética. Por lo tanto, no llegó a existir esto que llamaríamos superioridad nuclear, que implicaría poder asestar un golpe mediante armas nucleares y sobrevivir a la respuesta del adversario, o, digamos, llevar a cabo un golpe tan duro contra el adversario que impidiera la respuesta del mismo. Desde 1949, sin embargo, lo que ha existido es lo que en inglés se denomina MAD, que también, pues, esas siglas, en tanto que palabra, significan loco o locura o furia. Mutually Assured Destruction, que es la destrucción mutua asegurada, que es básicamente pues, la lógica de la disuasión, ¿verdad? Y Mearsheimer dice que en estos momentos pues, desconocemos
la dinámica de una escalada nuclear. Hasta que se produzca, pues tenemos la suerte de no saber lo que es, ¿no? Sin embargo, todas las potencias nucleares se siguen preparando para la guerra convencional, porque la guerra nuclear podría no llegar a producirse, el efecto de disuasión nuclear existe, hace que, incluso a nivel de guerras convencionales, las potencias se comporten con mayor cautela, pero no deja de ser fundamental un ejército de tierra. Y esto lo hemos visto recientemente con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Una guerra terrestre durísima, en la que, a pesar de que una, o según como lo consideremos, las dos partes tienen armamento nuclear, pues el campo de batalla es uno de guerra terrestre convencional, con algunas modificaciones, evidentemente, como el uso de drones, etcétera, que han modificado ciertamente el escenario, y es algo que, claro, que en su obra del año 2001 Mearsheimer no contempla todavía. Dado que las potencias insulares son más difíciles de conquistar y están más protegidas, Mearsheimer dice que el mundo más seguro a nivel de guerras entre grandes potencias, el mundo en el que menos guerras habría, sería un mundo poblado por grandes potencias, todas ellas insulares, armadas con armas nucleares. Y entonces, pues, el factor, digamos, de la disuasión funcionaría siempre y sería un mundo probablemente, pues, sin guerras. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia de las grandes potencias? Para Mearsheimer, todas las potencias tendrían la aspiración, en última instancia, de convertirse en potencias hegemónicas a nivel regional. También tendrían la aspiración, evidentemente, de hacerse más ricas siempre, porque esa riqueza representa ese poder latente que, en última instancia, representa un mayor poder militar también. Y además, claro que sí, la riqueza es un objetivo en sí mismo. Y después estaría en la era nuclear alcanzar la superioridad nuclear, que, como hemos visto, es algo también muy complicado, porque significa tener una brecha en cuanto a la capacidad militar, digamos, en ese equilibrio entre la capacidad ofensiva y defensiva a nivel nuclear, una brecha muy grande con los rivales. Pero para alcanzar los objetivos generales de aumentar el poder de uno o impedir que ese poder disminuya en relación con el poder de los demás, puede haber estrategias ofensivas y estrategias defensivas. Las ofensivas son básicamente la guerra, acrecentar el poder a través de la conquista o la derrota de un enemigo, el chantaje, amenazar con llevar a un enemigo a la guerra en la cual se le podría derrotar y hacer que nos haga concesiones, lo que él llama el cebo y sangrado, debilitar a los rivales fomentando una guerra entre los mismos. Y una variante de eso sería el desangrado, que consiste básicamente en promover o facilitar o fomentar que una guerra entre rivales se prolongue, o una guerra en la que se ven envueltos nuestros rivales, que esa guerra se prolongue debilitándolos. Después están las estrategias defensivas. Las más importantes aquí son el balanceado y lo que yo traduzco como pasar la pelota o pasar la patata caliente. Balancear significa soportar la carga disuasoria. Es decir, si tu adversario se está armando, tú te tienes que armar también para impedir que en última instancia te pueda chantajear. Si una potencia se está haciendo más fuerte en una región, hay que actuar para impedir que altere el equilibrio de poder en la misma. Y esto requerirá esfuerzos y sacrificios. Pero después está la opción de pasar la pelota. Significa facilitar que otros hagan esos esfuerzos y sacrificios. Después tendríamos una estrategia que se podría denominar unirse al carro. Es decir, cuando hay una potencia agresora que va a alterar el equilibrio de poder, en lugar de enfrentarse a ella, uno se suma a ella esperando recibir parte de los réditos. Mearsheimer dice que esto no suele acabar bien, porque permite que la potencia más poderosa se haga todavía más poderosa y, en última instancia, podrá doblegar y chantajear incluso a sus mejores amigos. Pues recordemos que una premisa en todo esto es que los estados, pues, no tienen amigos. Y por último estaría el apaciguamiento, el hacer concesiones a una gran potencia en la esperanza de que éstas le vayan a satisfacer y no vaya a querer acrecentar su poder posteriormente más, sino que se vaya a quedar satisfecha con las concesiones que le hagamos. Pero las dos primeras estrategias, la de balancear, es decir, actuar de alguna manera para impedir que se desequilibre el poder, y la de pasar la patata caliente, hacer que otro sea el que soporte la carga del balanceo, estas son las dos estrategias más importantes. A nivel de las dinámicas interregionales, lo que pasa es que
un aspirante a ser potencia hegemónica en una región, prestará mucha atención a lo que ocurre en la otra región o en las otras regiones, ya que si una potencia se convierte en hegemónica en otra región, podría verse tentada de intervenir de forma directa o indirecta en otra región. Es decir, una gran potencia hegemónica en las Américas puede intervenir en Europa o en Asia. Una gran potencia en Eurasia tendría la tentación quizá de intervenir en el equilibrio de poder en las Américas. Por lo tanto, si una potencia aspira a la hegemonía o ostenta la hegemonía en una región, actuará para impedir que en las otras regiones ninguna potencia sea suficientemente fuerte como para, digamos, aburrirse en su propia región e intervenir en el equilibrio de poder en otra región. Esto nos ayuda mucho a pensar en el comportamiento de Estados Unidos como gran potencia, que es la única potencia hegemónica a nivel regional que ha existido en los 2 siglos que Mearsheimer estudia. Estados Unidos, evidentemente, para impedir que cualquier potencia pueda ser hegemónica en Eurasia, y el mismo comportamiento también tuvo el Reino Unido, estas potencias son lo que se denominan, lo que Mearsheimer denomina esos balanceadores o equilibradores de ultramar, se centran en las zonas más estratégicas, como puede ser Europa, el noreste de Asia y Oriente Medio, especialmente por su importancia estratégica a nivel de fuentes de energía. A nivel de las estrategias ofensivas para aumentar el poder propio, Mearsheimer nos dice que las guerras pueden ser evidentemente muy útiles. Las guerras, aunque puedan ser costosas, también pueden dar réditos, ya que permiten ampliar el territorio y contar con más recursos, tanto naturales como industriales como humanos, pues se puede extraer riqueza y poder latente de los territorios conquistados. En cuanto al chantaje, sería una estrategia que en pocos casos funciona, o si funciona suele ser cuando una gran potencia amenaza a una potencia menor que carece de aliados. Si no, hay algunos pocos casos históricos, como el caso de Hitler en la Conferencia de Múnich en 1938, cuando logró que Francia e Inglaterra aceptaran que iba a anexionar los Sudetes, esa región de Checoslovaquia, lindante con Alemania y de mayoría de población germanoparlante. Habría algún otro caso puntual, como el de la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Después tendríamos el caso del cebo y sangrado, una estrategia que Mearsheimer nos cuenta que siguió Catarina la Grande, quien de forma muy maquiavélica obró para animar a Austria y a Prusia para que fueran a la guerra con Francia. En última instancia, fueron a la guerra con Francia por sus propios motivos, no por las maquinaciones de Catarina la Grande. Sin embargo, la lógica que ella siguió está ahí. Después tendríamos el caso del desangrado, ¿no? Como esa variante del cebo y sangrado. Aquí tenemos buenos ejemplos históricos. Por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial veía tanto a la Alemania nazi como a la URSS como 2 potenciales enemigos, como 2 potencias que potencialmente podrían ser un problema porque podrían llegar a dominar Europa. La estrategia que siguió Estados Unidos en gran medida fue la de esperar mientras la Unión Soviética y la Alemania nazi se desangraban. De hecho, existen declaraciones del vicepresidente a la sazón, Harry Truman, diciendo que Estados Unidos, si veía que Alemania iba a ganar, debería apoyar a la URSS, y que si al contrario veía que la URSS iba a ganar, debería apoyar a Alemania. Otro ejemplo de este desangrado fue la estrategia seguida por Lenin en 1918, saliéndose de la Primera Guerra Mundial y dejando que ésta continuara en el frente occidental. En cuanto a las estrategias más defensivas, las que sirven para frenar a los agresores o a los potenciales agresores, decíamos que las más importantes eran la de balancear y la de pasar la pelota o la patata caliente. Dentro de lo que es balancear, tenemos distintas medidas posibles que se pueden tomar, siendo el objetivo principal el de disuadir a la potencia agresora. Una medida que se puede tomar es la de dar señales claras de que no se le va a permitir salirse con la suya, marcar líneas rojas y expresar con claridad que uno está dispuesto a entrar en conflicto si esas líneas rojas se ven rebasadas. También se puede crear una alianza defensiva con las otras potencias que se puedan sentir amenazadas por esta potencia ascendente o agresiva. Esto se llamaría un balanceo externo. Pero las alianzas son complicadas porque en última instancia todos los miembros de la alianza pueden tener la tentación de preferir pasar la pelota que balancear ellas mismas. Y después está el balanceo interno, es decir, reforzarse uno militarmente, preparándose para la eventualidad de un conflicto armado. Pero las posibilidades de éxito con esta estrategia suelen ser limitadas,
ya que armarse, convertir poder latente disponible en poder militar real es algo complicado, a no ser que exista una enorme discrepancia entre el poder latente y el poder militar existente, lo cual se da generalmente para los balanceadores de ultramar. En el caso de Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial o del Reino Unido, se trata de potencias que no mantenían grandes ejércitos terrestres listos para entrar en guerra, sino que cuando se generan situaciones de guerra, pues eran capaces de poner en marcha una maquinaria porque tenían los recursos industriales y los recursos humanos disponibles, mientras que las potencias continentales han tenido siempre una mayor propensión a mantener ejércitos robustos, ya que no se pueden permitir el lujo de esperar un par de años si son atacados para tenerlos. En cuanto a la estrategia defensiva de pasar la pelota o la patata caliente, Mearsheimer enumera 4 medidas que las grandes potencias o las potencias pueden adoptar. La primera de ellas es la de mantener buenas relaciones diplomáticas con el agresor. Así será más fácil que el agresor o potencial agresor, al acrecentar su poder, entre primero en conflicto con otra potencia. En los años 30, tanto Francia como la Unión Soviética trataron de mantener buenas relaciones con Alemania hasta el último momento, tratando de propiciar que Hitler se decantara por entrar en guerra primero con la otra parte en lugar de con la potencia en cuestión. Francia esperaba que el auge del militarismo alemán desembocara en una guerra de Alemania con la Unión Soviética, y la Unión Soviética esperaba que ese auge militarista acabara en una guerra de Alemania con Francia. Otra medida que se puede adoptar para pasar la pelota es la de mantener relaciones frías con quien se espera que vaya a recoger esa pelota. Es decir, no entrar en ningún tipo de alianza defensiva. Sería lo contrario de balancear, lo que sería un balanceo externo, ¿no? De hecho, en el caso que estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, esta fue la estrategia seguida, en última instancia en detrimento de ambos, frente a la estrategia seguida en la Primera Guerra Mundial, que fue la de una alianza entre Rusia y Francia, y también el Reino Unido. Es decir, que ante el auge de Alemania en la Primera Guerra Mundial, estas potencias optaron por el balanceo y en la Segunda Guerra Mundial optaron por pasar la pelota. Otra medida que se puede adoptar es la de facilitar el aumento del poder por parte de quien se espera que vaya a recoger la pelota. En el segundo tercio del siglo XIX, Gran Bretaña, que veía con recelo la posibilidad de una potencial hegemonía francesa en el continente europeo, propició el auge de Prusia hasta que ésta se convirtió en Alemania, en detrimento de Francia y también de Austria. Gran Bretaña, en su estrategia de alianzas, más por omisión que por acción, facilitó el ascenso de Prusia, que después de las guerras napoleónicas podríamos decir que era la potencia más débil de todo el sistema, pero que a partir de 1870 se convertía en la potencia más poderosa, por lo menos de Europa continental. Pasar la pelota, además, puede tener una dimensión hasta ofensiva, porque si el recogepelotas y el agresor se ven envueltos en una guerra que los debilita a ambos, el que ha pasado la pelota puede acabar emergiendo como el más poderoso dentro del sistema. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, a nivel, digamos, declarativo, pero sus tropas no pisaron suelo europeo hasta 1944. Así que la carga efectiva de desgastar a la Wehrmacht la soportó la URSS, y Estados Unidos emergió evidentemente como la potencia más poderosa del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Dado que su modelo predice que las grandes potencias actuarán de forma agresiva para optimizar o maximizar el poder que tienen en relación con el resto de grandes potencias, Mearsheimer repasa el comportamiento histórico de cada una de las grandes potencias para evaluar su grado de conformidad con esta predicción. Japón, cuya integración en el mundo internacional se produce a partir de mediados del siglo XIX, tras la restauración Meiji, en cuanto inicia un proceso de modernización e industrialización, rápidamente inicia también un proceso de expansión en Asia o en las zonas de Asia que tiene más cerca, y rápidamente se ve ocupando parcelas de Corea, de Manchuria, de parte de lo que hoy en día y algunas partes de lo que hoy en día es Rusia. Este proceso se inicia ya a finales del siglo XIX, y entrando en el siglo XX, en torno al año 1900, Japón ya está inmerso en una intensa competición de seguridad con Rusia en el continente asiático, y en 1905, de hecho, derrota a Rusia en una guerra terrestre. Sigue un reparto de Manchuria con Rusia, sigue la anexión de Corea en 1910, y Japón en China no quiere ser menos que las potencias occidentales
y va reclamando parcelas de poder cada vez mayores y acaba por ocupar grandes partes de China. En 1934, de hecho, Japón declara que el este de Asia es su zona de influencia. Y en 1937 inicia una invasión a gran escala de China. Desde que se inició su proceso de modernización hasta la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo un comportamiento expansivo y agresivo como gran potencia. Evidentemente, después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Japón dejó de ser una gran potencia. En el caso de Prusia, posteriormente a Alemania, Mearsheimer ve desde 1862 una clara voluntad de expansión y de alterar el equilibrio de poder europeo. Esto empieza con la guerra de Schleswig-Holstein, en la que Alemania se alía con Austria para arrebatar para la Confederación Alemana territorios que pertenecían a Dinamarca, continúa con la guerra con Austria, en la que Prusia desplaza a Austria como potencia dominante en el mundo germánico, continúa con la guerra franco-prusiana de 1870, en la que Prusia derrota a Francia y anexiona la mayor parte de los territorios de la Confederación Alemana para convertirse en Alemania, a partir de ese momento la mayor potencia económica e industrial de Europa. Y es cierto que entre 1870 y 1900 Alemania guarda un perfil más bien bajo. Bismarck sabe que tanto el Reino Unido como Rusia apoyarán a Francia si Alemania la vuelve a atacar. Alemania es un país con fronteras terrestres con grandes potencias por ambos lados, lo cual hace de ella una potencia geográficamente vulnerable. Durante este periodo, Bismarck obró habilidosamente para consolidar el poder alemán y convertirse, de hecho, en árbitro de la diplomacia europea. Pensemos en las conferencias de Berlín de 1878 y 1884, una de ellas para reorganizar el poder en los Balcanes y otra para armonizar la colonización europea de África. Pero a partir del año 1900 Alemania empieza una carrera armamentística con Gran Bretaña para adquirir una gran armada que le permita ser también una potencia colonial. Después vinieron las dos guerras mundiales. Para quienes consideran que el comportamiento tanto de Alemania como de Japón en la Segunda Guerra Mundial fue irracional y respondía más que a una lógica expansiva normal de grandes potencias al comportamiento errático de unos líderes alocados, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Alemania acabó con esa guerra de dos frentes, uno con la Unión Soviética y otro por el lado occidental, y que Japón atacó en Pearl Harbor en 1941 a una potencia que económica y militarmente era 7 veces superior a ella. Para quienes dicen que estos comportamientos serían irracionales y atribuibles a decisiones insensatas de los líderes de la época, Mearsheimer responde que no, que a nivel de política exterior el comportamiento de Alemania en la Segunda Guerra Mundial era perfectamente racional y comparable al comportamiento no solo de Alemania, sino de cualquier gran potencia que se hubiera visto en una situación similar. Hitler fue habilidoso a nivel diplomático, mantuvo buenas relaciones diplomáticas tanto con franceses como británicos por un lado, como con la Unión Soviética por el otro, hasta el último momento. En el pacto con Stalin, mediante el cual se repartía Polonia, neutralizó a la URSS como rival, lo cual le dio tiempo para llevar a cabo una guerra relámpago exitosa en Francia, después de la cual optó por atacar la Unión Soviética. Esto acabó siendo un error estratégico, pero en aquel momento las élites alemanas apoyaban aquella decisión. Y en última instancia, de no haber entrado Estados Unidos en la guerra, no sabemos cómo hubiera acabado. Quizá la Wehrmacht hubiera podido acabar imponiéndose al Ejército Rojo. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, Estados Unidos inmediatamente temió que si la derrotaba, Japón se quedaría sin rival en el este de Asia y se podría convertir en potencia hegemónica en la región. Esto explica que rápidamente entablara unas negociaciones durísimas con Japón, exigiendo que Japón se retirara de China. Como Japón no daba su brazo a torcer, Estados Unidos optó por imponer un embargo de petróleo a Japón, y Japón en aquel momento dependía de Estados Unidos para prácticamente todo su petróleo. Sin ese petróleo no podía mantener en funcionamiento sus ejércitos en Asia y tampoco su flota. Japón se enfrentó al dilema de o bien abandonar sus ambiciones imperiales o optar por la jugada audaz que llevó a cabo. Consistía en destruir la flota americana en Hawái y ocupar rápidamente las islas en aquel momento holandesas de lo que hoy en día es Indonesia, donde podría obtener petróleo en cantidad suficiente, mientras consolidaba su imperio en todo el Pacífico Oriental. En última instancia el plan fracasó, pero no carecía de lógica. El ataque de Japón a Estados Unidos no fue en absoluto caprichoso. Japón tuvo que decidir entre esa arriesgada aventura y renunciar a ser una gran potencia. Optó por lo primero.
Después de este paréntesis en el que hemos visto el por qué Mearsheimer entiende que el comportamiento tanto de Alemania como de Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue racional, volvamos a esa lista del comportamiento histórico de las grandes potencias que Mearsheimer caracteriza como siempre ofensivo o por lo general ofensivo, justificando así su teoría. Hemos visto el caso de Prusia-Alemania, hemos visto el caso de Japón, ahora vamos con Rusia. A lo largo de los 4 siglos que precedieron la Revolución Rusa, el comportamiento de Rusia como gran potencia fue expansivo. Entrando en el siglo XX, ha ocupado toda la franja norte del continente eurasiático hasta el Océano Pacífico. De hecho, en el siglo XIX había ocupado Alaska. Es cierto que en 1917, tras la Revolución de Octubre, se produce un corto periodo en el que Rusia o la Unión Soviética tiene un comportamiento que se podría calificar de internacionalista. Pero al mismo tiempo lo que hace Rusia es un repliegue necesario dada su posición de debilidad. Con la paz de Brest-Litovsk, Rusia pierde muchísimo territorio, pero al mismo tiempo eso le permite salirse de la Primera Guerra Mundial en la que estaba pasándolo muy mal y trasladar la carga del desgaste para finalmente derrotar a Alemania a Francia y a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Rusia, ahora ya la Unión Soviética, aprovecha los años siguientes para industrializarse rápidamente. Los planes quinquenales de Stalin empiezan en 1928 y a mediados de los años 30 la Unión Soviética ya es una potencia industrial importante. En 1937 Rusia apoya a China en su guerra con Japón. No quiere que Japón, que le había derrotado en 1905, se convierta en una potencia hegemónica en el noreste de Asia. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia vuelve a ocupar todo el territorio que había perdido en la Primera Guerra Mundial. Y si no lo incorpora a Rusia, sí que lo incorpora a la Unión Soviética. Partes de lo que habían sido Rumanía, partes de lo que había sido Polonia, permanecen dentro de la Unión Soviética, así como los países bálticos, que habían sido independientes en el periodo de entreguerras. La Unión Soviética además convierte en estados vasallos a todos los estados de Europa del Este. Posteriormente compite con Estados Unidos en África y en otras zonas del mundo. Establece una alianza con China que dura hasta finales de los años 50 y también al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 había entrado en la guerra contra Japón para ocupar una serie de islas y para que Estados Unidos no lograra una hegemonía en toda la zona. En 1950 apoyó la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Según la explicación convencional del final de la Guerra Fría, la Unión Soviética habría dejado de exhibir un comportamiento realista en 1989. Pero Mearsheimer dice que en realidad el poder de la Unión Soviética se vio mermado por la debilidad relativa de su economía y ya no podía mantener su posición de fuerza tal y como había existido en el equilibrio de poder de los años 60 y 70. El desfase tecnológico con Occidente básicamente le había llevado a no poder seguir compitiendo en tanto que gran potencia. Gorbachov trató de reformar y salvar el sistema, pero las fuerzas internas que desató, sobre todo el nacionalismo, acabaron con el sistema soviético. Después de un periodo de debilidad en los años 90, hemos visto un resurgimiento de Rusia como gran potencia. En cuanto al factor ideológico en la política exterior de la Unión Soviética, para Mearsheimer es más bien de carácter auxiliar. La política exterior de la Unión Soviética es más bismarckiana o maquiavélica que marxista-leninista. El comunismo, sin embargo, no estaba para nada reñido con esa política exterior básicamente ofensiva de la Unión Soviética, que no fue distinta de la política exterior de Rusia anteriormente y que tampoco era distinta de la política exterior de Alemania o de Japón, como hemos visto, ni tampoco de Italia, como veremos ahora, que aunque fuera la potencia menor de esas 7 grandes a lo largo de los siglos XIX y XX que estudia Mearsheimer, sin embargo se caracterizó por la misma búsqueda de optimizar su posición en el equilibrio de poder y aprovechar siempre las oportunidades que se le pudieran presentar. El periodo en el que Italia es una gran potencia evidentemente es más corto, va de 1861, cuando se constituye como país unificado, hasta 1943, al final de la Segunda Guerra Mundial. Existen 2 etapas, la liberal hasta 1922 y después la fascista con Mussolini. Sin embargo, el comportamiento de Italia fue tan expansivo durante una etapa como durante la otra. En 1866 aprovechó que Austria estaba envuelta en una guerra con Prusia por la supremacía en el mundo germano para arrebatarle Venecia.
En 1870 aprovechó la guerra franco-prusiana para obtener Roma, cuya independencia hasta ese momento estaba protegida por Francia. A partir de 1880, Italia empieza a exhibir sus ambiciones expansionistas en África. En 1895 se embarca en aventuras imperiales en Eritrea y Somalia. De hecho, ese año Italia fue derrotada en Etiopía. En 1911 le arrebata Libia al Imperio Otomano. Posteriormente, Italia entró en la Primera Guerra Mundial del lado aliado, pero lo hizo tras el Tratado de Londres, en virtud del cual, en caso de victoria, Italia obtendría Istria, el Trentino, parte de la costa dálmata, las islas del Dodecaneso, la provincia turca de Atalaya, parte de Albania. Al final se tuvo que contentar con Istria, el Trentino y el Dodecaneso, pero sus ambiciones no se detuvieron aquí. En 1923 ocupó Corfú. En 1935 vuelve a la carga contra Etiopía, esta vez sí ocupándola, y en 1939, meses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ocupa Albania. Apoyando a Franco en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, Italia esperaba posteriormente hacerse con las Islas Baleares. En 1940, al empezar la Segunda Guerra Mundial, Italia ocupa Niza, Saboya, Djibouti y Túnez, aprovechando la debilidad de Francia que rápidamente claudicaría ante Alemania. Vamos ahora con los equilibradores o balanceadores offshore o de ultramar, el Reino Unido y Estados Unidos. En 1800, un recién independizado Estados Unidos ocupa una pequeña franja en la costa este de la gran masa continental norteamericana. Su población en aquel momento es menor a la de México, pero la ambición de expansión se hace patente enseguida. En 1803, aprovechando las guerras napoleónicas, Estados Unidos adquiere Luisiana. En 1819, Florida. En 1845, Texas, que se había independizado de México pocos años antes. En 1846, Oregón, tras un acuerdo con Gran Bretaña. En 1848, tras una guerra con México, California y todo el cuadrante suroccidental de lo que hoy en día es Estados Unidos. En 1867 le compra Alaska a Rusia. Y a lo largo del siglo XIX se afirma la doctrina Monroe, que si no recuerdo mal es de 1823, por la que se afirma que Estados Unidos no tolerará que potencias extranjeras se inmiscuyan en los asuntos americanos. La expansión desplazando a las poblaciones indígenas en toda Norteamérica en nombre de un supuesto destino manifiesto, el germen de esa idea de una misión divina que ha acompañado a Estados Unidos en su expansionismo hasta la actualidad. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en 1861, Francia aprovecha para inmiscuirse en los asuntos mexicanos, envía tropas a México y coloca a la cabeza del Estado a Maximiliano, un títere de Napoleón III de Francia. Pero en cuanto acaba la Guerra Civil en Estados Unidos actúa rápidamente para poner remedio a esa situación. A partir de ese momento afirma con cada vez mayor contundencia su hegemonía en Norteamérica y en 1898 expulsa definitivamente a España del continente. Y ya puestos, le quita también Filipinas. A lo largo del siglo XIX, Gran Bretaña trata de poner límites a la expansión de Estados Unidos en las Américas, pero llegado el año 1900 está claro que Gran Bretaña tiene que hacer frente a problemas más importantes, como el auge de Alemania en Europa. Desde entonces la hegemonía de Estados Unidos en las Américas ha sido incuestionada. A partir de ese momento, Estados Unidos se fija más en el equilibrio de poder en Europa. Una potencial hegemonía de Alemania, si saliera victoriosa de la Primera Guerra Mundial, precipita su entrada en esa guerra. En ambas guerras mundiales, Estados Unidos trata de pasar la pelota a las potencias europeas que tienen un interés más inmediato en frenar a Alemania. Pero en última instancia, antes de permitir una hegemonía alemana en Europa, Estados Unidos interviene. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos permanece en Europa porque las potencias europeas están enormemente debilitadas y ninguna podría equilibrar el poder de la Unión Soviética, solo Estados Unidos. En el noreste de Asia, hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se tuvo que preocupar demasiado por el equilibrio de poder. Es cierto que Japón tenía ambiciones imperiales y que estaba llevando a cabo una rápida expansión en China y otros territorios. Sin embargo, en Asia también estaban presentes las potencias europeas. Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y evidentemente también Francia, que ocupaba Indochina, y Gran Bretaña, que tenía posiciones importantes en China. Pero es que además estaba Rusia y posteriormente la Unión Soviética. A finales de los años 20, la Unión Soviética se empieza a industrializar muy rápidamente, convirtiéndose en una potencia mucho más poderosa que Japón. El problema viene cuando Alemania invade la Unión Soviética
y Estados Unidos teme que la dejen fuera de juego. Entonces, ¿quién equilibrará la situación en el este de Asia? Japón se queda solo, por lo tanto, entonces sí, Estados Unidos interviene. Vamos ahora con el Reino Unido, el equilibrador de ultramar por excelencia, no solo a lo largo de los 2 siglos estudiados por Mearsheimer, sino también a lo largo de los siglos que precedieron. Pero durante el periodo estudiado por Mearsheimer tenemos primero las guerras napoleónicas. Durante este periodo, Gran Bretaña envía ejércitos al continente. Evidentemente son ejércitos menores, por lo menos a nivel numérico, en un principio, que los de las grandes potencias continentales, pero con el tiempo irán creciendo y al final de las guerras napoleónicas juegan un papel importante en la península ibérica y también en Waterloo. Después para Gran Bretaña viene el periodo del Splendid Isolation, el aislamiento espléndido. La situación en el continente después de las guerras napoleónicas es más o menos estable, con el concierto de Europa y un equilibrio de grandes potencias que le viene bien al Reino Unido. El hecho de que Prusia, la potencia menor entre las grandes en suelo europeo, sea la que se fortalezca en el periodo central del siglo XIX, le conviene al Reino Unido, aunque posteriormente se convertirá en una preocupación. Durante el último tercio del siglo XIX, una Alemania consolidada no exhibe su músculo en Europa. Guarda un perfil bajo, pero entrando en el siglo XX, finalizada la etapa bismarckiana, la cosa cambia. Primero el Reino Unido pasa la pelota a Francia y a Rusia, y cuenta con que la alianza establecida entre ellos servirá para frenar a Alemania. Pero cuando tras la guerra de Rusia con Japón, en la que Rusia es derrotada en 1905, Gran Bretaña se da cuenta de que será insuficiente, se une a esa alianza formando la Triple Entente de Rusia, Francia y Gran Bretaña, que tratará de contener a Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña no rehuyó sus responsabilidades como potencia balanceadora y su número de tropas en el continente fue creciendo hasta que al final de la guerra tiene en suelo europeo el ejército más grande de entre los ejércitos aliados. A lo largo de los años 30, ante el auge de la Alemania nazi, Gran Bretaña opta por una mezcla entre el apaciguamiento y el pasarle la pelota a Francia y también a la Unión Soviética, lo cual no acaba de funcionar. Ejerció una política de lo que Mearsheimer llama responsabilidad limitada, aunque en 1939 Gran Bretaña sí que se compromete con la independencia de Polonia, incluso también con las de Rumanía y Grecia, aunque en realidad no tienen la práctica en ese momento capacidad para intervenir para defenderlas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaciona tropas en el suelo europeo. Lo que pasa es que llegado este momento, el poder de Gran Bretaña ya no es el que había sido, y la labor de balancear y contener a la Unión Soviética recaerá sobre los hombros de Estados Unidos. Lo que te acabo de dar son unas pinceladas de las trayectorias de las grandes potencias que Mearsheimer detalla en su libro, justificando que todas ellas se han comportado de una manera ofensiva, en el sentido de que siempre han tratado de maximizar su poder en relación con las otras. A lo largo de las 410 páginas del libro, que se apoyan en 130 páginas de referencias, Mearsheimer entra en gran detalle también respecto de los comportamientos concretos en situaciones concretas de todas las grandes potencias, la forma en la que unas y otras en distintos periodos han optado por esas políticas de pasar la pelota o de balancear. El análisis se convierte en matemático porque contabiliza todas las interacciones, descompone los periodos históricos en distintos subperiodos y analiza esos comportamientos también en función del equilibrio de poder, teniendo en cuenta cuándo ese poder es meramente latente y cuándo es poder duro, real, expresado en una capacidad militar. Analiza los momentos en los que se han producido enfrentamientos bélicos entre grandes potencias y lo relaciona con los cambios en el equilibrio de poder. Las conclusiones son claras. Un sistema de poder bipolar con dos grandes potencias es el más estable. Para empezar, porque solo hay dos potencias que se pueden enfrentar. Cuantas más grandes potencias haya, más diadas de grandes potencias podrían verse enfrentadas, ¿no? Hay más emparejamientos posibles de grandes potencias en un conflicto. Cuando solo hay dos grandes, solo estas dos se pueden enfrentar. Pero si hay dos grandes potencias, será porque hay cierto equilibrio entre las dos. Después estaría un sistema multipolar equilibrado. Aquí hay más diadas, pero al tener niveles de poder relativamente comparables entre las grandes potencias, la probabilidad de que entren en conflicto es menor. Los problemas se dan habitualmente con las situaciones en las que hay un sistema multipolar desequilibrado, en el que una gran potencia podría despuntar y se vuelve potencialmente hegemónica. Entonces las otras actuarán para impedir que se convierta en hegemónica.
Entonces la cuestión más importante es el diferencial de poder que existe entre la potencia más poderosa del sistema y la segunda. La teoría de Mearsheimer evidentemente predice correctamente las grandes guerras que se producen en Europa y en el mundo durante el periodo estudiado. Y por las grandes me refiero a las que implican a todas las grandes potencias. Las guerras napoleónicas resultaron de una situación de multipolaridad desequilibrada, sobre todo la segunda etapa de guerras napoleónicas. Recordemos que las guerras napoleónicas empiezan con un ataque por parte de Austria y Prusia a Francia para poner fin a la Revolución Francesa, pero después Francia se convierte en una enorme potencia porque crea el primer gran ejército nacional de la historia de Europa, el primer gran ejército de conscripción. Entonces, numéricamente se trata de una revolución militar. Francia tenía muchísimos más soldados que Prusia o Austria o incluso Rusia en un primer momento. Se produce esa multipolaridad desequilibrada, con Francia como hegemón potencial. Después tenemos la Alemania guillermina de principios del siglo XX, también aquí una multipolaridad desequilibrada, porque Alemania es mucho más poderosa, no solo económicamente, sino militarmente que el resto de potencias europeas, y después una multipolaridad desequilibrada con Alemania como hegemón potencial que se produce nuevamente en 1939. Una de las razones que da Mearsheimer por el hecho de que los aliados tardaran tanto en reaccionar frente al auge nazi es que realmente Alemania no se convirtió en un hegemón potencial hasta 1939. A lo largo de los años 30, el rearme de Alemania se estaba produciendo a gran velocidad, pero realmente el momento en el que despunta es entrando en 1939. Además, el factor geográfico también es clave. Rusia tendría menos incentivos para frenar a la Francia napoleónica que Prusia y Austria, porque estaba más lejos. Por lo tanto, optaría más por pasar la pelota. De la misma manera que Stalin tuvo una mayor propensión a pasar la pelota a final de los años 30, porque entre él y Alemania estaba Polonia, a diferencia de la situación en 1914. Y Stalin también podía entender que, habiendo una frontera entre Francia y Alemania, era más probable que el conflicto estallara primero entre estos dos. Lo que no preveyó correctamente Stalin es que Hitler barriera a Francia en pocos meses. Un sistema de poder multipolar también tenderá a ser más frágil porque se pueden producir más cambios en el poder relativo entre las grandes potencias. También porque puede haber más errores de cálculo. Habiendo más potencias, es más fácil que las grandes potencias se subestimen o se sobrevaloren el poder que tienen las unas en relación con las otras. El último capítulo del libro versa sobre el auge de China. Aquí Mearsheimer especula sobre el ascenso de China y si éste puede darse en última instancia sin guerra. Este capítulo, si entendido bien, lo añade al libro en su edición actualizada del 2015. Mearsheimer es pesimista en este sentido sobre el auge de China. Considera que si el crecimiento económico de China continúa al mismo ritmo, inevitablemente China se convertirá en un hegemón en potencia en Asia y que esto inevitablemente infundirá temor en sus vecinos, especialmente en Japón, que por razones históricas evidentes el nacionalismo chino tiene en su punto de mira, pero también en India, en Rusia y en otros muchos países con los que China tiene frontera. Estados Unidos, por su parte, tiene creado un sistema de protección en el Pacífico que abarca Japón, Corea del Sur, Filipinas y como punto de fricción clave Taiwán. Desde los años 70 existe un pacto tácito entre China y Estados Unidos respecto de Taiwán. Oficialmente Estados Unidos no lo reconocerá como Estado y en la práctica China permitirá que sea un Estado bajo tutela americana. Pero Mearsheimer ve muy complicado que a largo plazo una China cada vez más poderosa siga aceptando esta situación. Al mismo tiempo, si Estados Unidos permitiera que China se hiciera con Taiwán, el pánico cundiría en Japón y Corea. En última instancia, las otras potencias asiáticas, sobre todo Rusia, Japón e India, tendrían fuertes incentivos para aliarse entre sí y también con Estados Unidos, porque Estados Unidos no presenta el riesgo de convertirse en una potencia hegemónica. Puede ofrecer protección a cambio de cierto nivel de tutela, pero no puede tener ejércitos enormes en suelo asiático. No puede ocupar y controlar grandes territorios. China sí.
Otra dimensión que aborda Annie Mearsheimer, evidentemente, es la nuclear. La forma de la que la posesión o no de armas nucleares, la capacidad de resistir un primer ataque nuclear y responder, y el diferencial en estas capacidades entre grandes potencias determinan el equilibrio de poder. En todo caso, este vídeo ya ha durado más de 1 hora y creo que está repleto de elementos que te permiten entender cómo piensa John Mearsheimer las relaciones entre las grandes potencias. No es necesario que estés de acuerdo con él, no tienes por qué compartir su pesimismo respecto del auge de China. El malentendido que existe a menudo en torno al realismo como teoría de las relaciones internacionales es que se interpreta que el realismo, de alguna manera, defiende que prevalezca la ley del más fuerte, o la ley de la selva, o que defiende el derecho del más fuerte a imponerse. Pero el realismo ni defiende ni justifica tal cosa, simplemente constata que en la realidad esto es lo que suele ocurrir, y que los estados actúan según una lógica de poder principalmente, no siempre, pero principalmente. Al mismo tiempo, si las grandes potencias en la práctica siguen una lógica realista de forma deliberada, su comportamiento se volverá más previsible para las otras potencias y será más fácil en la práctica encontrar soluciones a las fricciones y evitar las guerras. Bueno amigos, ya hemos terminado. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si te ha gustado, pues ponme un me gusta, y si no te ha gustado, pues no me pongas nada. Y bueno, muchas gracias por tu atención y nada, nos vemos en el próximo. ¡Chao!